Polímeros, propiedades físicas y químicas. En este video se revisarán las propiedades físicas y químicas de los polímeros, atendiendo a su clasificación por su estructura molecular y a su comportamiento basado en sus propiedades termomecánicas, además de cómo el concepto de cristalinidad complementa estas propiedades. Para poder definir estas características es necesario que revisemos el concepto de polímero. Los polímeros son macromoléculas generalmente orgánicas y con un gran peso molecular, formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. Un ejemplo de un monómero es la manosa. Cuando la estructura química de los monómeros es repetitiva e idéntica, se denomina homopolímero. Un ejemplo de este es el polietileno. Cuando la estructura de los monómeros es diferente o irregular, da lugar a un copolímero. Un ejemplo pueden ser las proteínas. Para poder hablar de las propiedades químicas de los polímeros, debemos centrarnos en su estructura molecular, la cual nos permite clasificarlos en grupos respecto a sus enlaces y características generales, por ejemplo, la composición de unidades repetitivas, peso molecular y forma. Cuando se unen los monómeros para dar lugar a los polímeros, se puede dar lugar a diferentes arreglos estructurales. De esta forma, se pueden obtener polímeros lineales, ramificados, entrecruzados y reticulares. A continuación, veremos quiénes son estos. Lineales. Este tipo de polímero se forma cuando el monómero que los origina tiene dos puntos de unión en los extremos, de modo que la polimerización ocurre unidireccionalmente. Por lo tanto, se repite siempre una misma forma de unión, dando lugar a conformaciones lineales. Para polímeros lineales puede haber extensos enlaces Van der Waals y de hidrógeno entre las cadenas. Algunos de los polímeros comunes que se conforman con estructuras lineales son el polietileno, poliestireno, nylon y fluorocarbonos. En la imagen observamos la representación molecular del nylon, un polímero lineal sumamente utilizado. Polímeros ramificados. Un polímero ramificado se forma cuando los monómeros que lo constituyen forman cadenas con una o varias ramificaciones, esto es, con agregados moleculares unidos a la cadena o estructura principal. Algunos ejemplos de polímeros ramificados son el estireno y el policloruro de vinilo, conocido comercialmente como PVC. La presencia de ramificaciones en los polímeros dificulta la formación de arreglos cristalinos y disminuye su solubilidad. Además, la eficiencia del empaquetamiento de la cadena se reduce con la formación de ramas laterales, lo que da como resultado una disminución en la densidad del polímero. En la imagen se observa la representación de un polímero ramificado, mientras que se representa la fórmula del PVC, el cual se utiliza en la producción de tuberías, marcos de ventanas, aislamientos de cables eléctricos, discos de vinilo, polímeros con estructura entrecruzada. Son polímeros ramificados en donde existen uniones entre cadenas adyacentes. Este tipo de uniones se da por la interacción entre las diferentes cadenas presentes en la estructura de un polímero, o por la acción de átomos o moléculas específicas, que fungen como un puente de unión entre ellas. La presencia de entrecruzamiento en los polímeros los hace insolubles y les confiere a los elastómeros mayor flexibilidad. Un ejemplo de polímeros con estructura cruzada es el caucho natural. En la imagen se puede apreciar la estructura química de este material, que se utiliza para la fabricación de guantes de cirujano, condones, botas, polímeros con estructura reticular. Los polímeros reticulares son, en esencia, macromoléculas que presentan entrecruzamientos. Son cadenas de monómeros multifuncionales que forman tres o más enlaces covalentes activos que hacen redes tridimensionales. Es decir, el grado de reticulación de un polímero aumentará entre más cadenas estén unidas entre sí en su estructura. El aumento en el grado de reticulación de un polímero le confiere mayor rigidez, de ahí que muchos polímeros reticulares sean termoestables, esto es, materiales rígidos resistentes a la acción de la temperatura, y una vez moldeados no pueden regresar a su forma original. Algunos ejemplos de polímeros reticulares son algunas resinas como la melanina, las epóxicas, la baquelita, fenolformaldehído y poliuretanos. La temperatura tiene mucha importancia en relación con el comportamiento de los polímeros. A temperaturas más bajas, los polímeros se vuelven más duros y con ciertas características vítreas debido a la pérdida de movimiento relativo entre las cadenas que forman el material. Las propiedades físicas de los polímeros pueden ser abordadas con una clasificación importante de los mismos, que es aquella que está basada en sus propiedades termomecánicas, esto es, en esencia,
en su resistencia a ser moldeados por la temperatura, su grado de rigidez y flexibilidad. En función de las propiedades termomecánicas, los polímeros se pueden clasificar en termoestables, termoplásticos, elastómeros, fibras. Macromoléculas se caracterizan por ser materiales rígidos a temperatura ambiente, pero cuando son sometidos a elevadas temperaturas, se vuelven blandos y se puede moldear o fundir varias veces sin que ello cambie sus propiedades. Generalmente son polímeros lineales o con pocas ramificaciones, que se puede reciclar. Ejemplos de termoplásticos son el polietileno y el PVC. También son conocidos como polímeros termorrígidos porque poseen alta resistencia a la acción de la temperatura. Los termoestables se preparan generalmente a partir de sustancias semifluidas de peso molecular relativamente bajo, las cuales alcanzan, cuando se someten a procesos adecuados, un alto grado de entrelazamiento molecular, formando materiales duros. Esto hace que una vez moldeados, difícilmente cambien su forma. En otras palabras, no se pueden derretir. Son insolubles y poseen un alto grado de rigidez. Como se ha mencionado, los polímeros termoestables son macromoléculas con estructura reticular o alto número de entrecruzamientos. Ejemplos de polímeros termoestables son las resinas fenólicas usadas en la fabricación de empuñaduras de herramientas. Como se ha mencionado con anterioridad, este tipo de materiales polímeros elastómeros son macromoléculas con estructura ligeramente reticular. Se caracterizan por ser materiales flexibles y elásticos. Entre sus propiedades se puede mencionar que son insolubles, pero se pueden dilatar por la acción de algunos solventes. Tanto su resistencia como elasticidad puede variar en función del tipo de ramificaciones y el número de entrecruzamientos de su estructura. Algunos ejemplos de materiales elastómeros son los cauchos, el neopreno y la silicona. Son polímeros que tienen la propiedad de formar hilos flexibles y resistentes. Generalmente se usan para hilar y fabricar prendas de vestir. Algunas fibras poliméricas naturales son la seda, la lana o el algodón. En el ramo sintético destacan las poliamidas y los poliésteres. Cristalinidad. Las propiedades físicas de los polímeros se pueden explicar de una manera más profunda en base a este concepto. En un polímero, las cadenas se disponen de una manera aleatoria, desordenada, pero existen zonas donde se deponen de una manera ordenada. Estas zonas se puede decir que existe una estructura cristalina. Un polímero donde abundan estas zonas diremos que es de alta cristalinidad. Esta cristalinidad se construye a base de estructuras lamelares, donde una molécula se pliega y un apilamiento de cadenas plegadas forman lo que se denomina lamela, una zona de elevada ordenación. Polímeros, propiedades físicas y